Bien, soy la estudiante Liceo Juanita Ocampo Ramírez de la Escuela de Medicina de la Universidad Señor de Cipán. En esta oportunidad hablaremos acerca de la obstrucción intestinal y balance hidroelectrolítico, ¿no? Prácticamente vamos a hablar acerca de un tema más específico que es obstrucción intestinal en paciente pediátrico. Bien, ¿pero qué es obstrucción intestinal? Los más afectados por problemas de obstrucción intestinal en edad pediátrica generalmente son los recién nacidos. Por ello es importante definir en este contexto que se refiere a una condición en la cual el intestino está obstruido, impidiendo el normal tránsito del contenido intestinal o llamado también meconio, ¿no? Que es una combinación entre bilis, moco y parte de la piel, ¿no? Que el embrión acumula durante la gestación. Pero, ¿qué factores se asocian más a esta obstrucción intestinal? Por ejemplo, tenemos lo que es el parto prematuro y el retardo de crecimiento intrauterino. Tenemos dos tipos de obstrucción intestinal, sería la congénita y la adquirida. La congénita es producto de una malformación. Está asociado a enfermedades como paladar hendido, deformaciones esqueléticas y por supuesto la ya conocida trisomía 21. Esto se puede ver a través de una ecografía prenatal y las adquiridas se desarrollan claramente luego de nacer. Está asociado a hernia atascada que si bien se desarrolla de forma congénita, crea problemas luego de. También tenemos las gastroquisis y las adherencias postquirúrgicas, ¿no? Ahora, ¿qué causas? Por ejemplo, en congénitas tenemos 4 grupos. Tenemos la obstrucción duodenal, en donde resalta lo que es la atresia y el páncreas anular, puesto que el páncreas anular se podría decir inhibe el tránsito intestinal al disminuir la luz intraluminal a nivel del duodeno. Tenemos también la obstrucción del colon, en donde resalta la atresia, la enfermedad de Hirschsprung y también el espesamiento meconiano. Tenemos la obstrucción del intestino delgado, en donde recalca lo que es la atresia, la fibrosis quística y el llamado ya conocido válvula intestinal. La obstrucción también del ano, que sería debido a una malformación anorrectal. En adquiridas tenemos una hernia inguinal atascada que produce una obstrucción secundaria. Tenemos enterocolitis necrotizante, que es más frecuente en prematuros y puede llegar hasta la perforación, ¿no? Tenemos bridas, que prácticamente son cicatrices hialinas, y tenemos las gastroquisis, ¿no? Que en realidad son parte del intestino que está fuera de la cavidad abdominal. Pero las más conocidas son 3. Vamos a hablar en esta primera oportunidad acerca de adherencias. Las adherencias forman parte del proceso de cicatrización. Según un estudio hecho, las adherencias se generan hasta 93% después de la intervención quirúrgica. Otros estudios señalan que solamente el 5% la desarrolla. El intestino delgado está involucrado en el 80% de los casos de ASBO. Los factores de riesgo generalmente son cirugía abdominal o pélvica previa, hernias, neoplasias, ingestión de cuerpo extraño. Se asocia mucho a apendicitis complicada debido a el grado de compromiso orgánico a nivel abdominal y también a la gastroquisis, ¿no? También se asocia a un retraso en la atención médica que hace que la apendicitis llegue a esa etapa de complicada muchas veces, ¿no? Los síntomas y signos son dolor abdominal agudo, vómitos biliosos, ausencia total o parcial de heces. Y para un diagnóstico oportuno debemos tener en cuenta las manifestaciones clínicas más su antecedente quirúrgico.
Es muy importante. Otro conocido es la invaginación intestinal, que es la introducción anterógrada de un segmento del intestino en el intestino distal. La más frecuente, que sea desde 3 meses a 3 años, de 5 a 9 meses, es más frecuente en varones de 2 a 1, es la segunda causa de abdomen quirúrgico en niños y lo que causa es una congestión venosa y edema de la pared intestinal. Son entre 80 y 90% ileocólicas y se produce una tríada clásica, que es dolor abdominal intermitente, la masa palpable y ese es en jalea de Grosella, o sea, con moco y sangre. Y también se puede ver el signo de Diana, el signo de semiluna en la radiografía y hay ausencia de aire, pero sí hay signos de obstrucción intestinal. Otro punto importante es la malrotación y vólvulo de intestino medio, que prácticamente es un proceso normal de la rotación y fijación del intestino. Se produce por las adherencias peritoneales ya conocidas y también cuando hay ausencia de fijación del intestino medio, produciendo un vólvulo de intestino medio en el 70% de los casos. Los síntomas se dan entre el primer mes o semana de vida del recién nacido. Se producen vómitos biliosos, dolor abdominal y agudo y en los casos más graves se producen rectorragias. La prueba de elección es la radiografía con contraste, en donde se puede apreciar una distensión gástrica y ausencia de aire distal. Y también de que se evidencia porque hay presencia de tránsito digestivo alto, pero no tránsito digestivo bajo. Entonces, en la evaluación clínica debemos evaluar lo siguiente. Las polihidraminos, que prácticamente es un líquido amniótico abundante, que por ejemplo haya una única arteria umbilical y la tensión del meconio, ¿no? Como ya mencionamos anteriormente. Datos relevantes serían vómitos biliosos, distensión abdominal y cambios isquémicos en la zona abdominal. Es muy importante, ¿no? También tenemos dolor abdominal agudo. La causa prácticamente es la obstrucción intestinal por malrotación y vólvulo, intussusección, hernia estrangulada o adherencias. Las manifestaciones clínicas, según lo que relata Durkheim, son signos de irritación peritoneal, vómito bilioso o fecaloide, que coincide con la anterior. Aquí menciona un inicio súbito de distensión abdominal y también hay ausencia de ruidos intestinales, o si los hay, son agudos y subjetivos de obstrucción intestinal. ¿Qué evaluar entonces? Bien, tenemos que tener mucho cuidado en la palpación abdominal, puesto que ahí se pueden sentir los acúmulos de gas como tumoraciones o elevaciones en la zona abdominal, ¿no? También se debe explorar el ano para verificar de que no esté imperforado. Con ayuda de un termómetro en el recién nacido se puede realizar. También debemos verificar si hay eliminación de heces. Puede ser engañoso, ¿no? Puede darse debido al tránsito intestinal ya luego de la obstrucción o en todo caso, por ejemplo, si hay heces blancas, sí o sí ya indica que hay una obstrucción intestinal. Lo que sí es que si hay eliminación de gases, esto quiere indicar de que no hay una obstrucción congénita, sino que esta ha sido adquirida. Entonces, ¿qué exámenes auxiliares pedir? Se tiene que pedir la radiografía en las primeras horas de vida, ecografía solo indicada para confirmar malformaciones asociadas a cardiología, nefrología o a neurología, enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, que prácticamente se realiza una biopsia de colon y estudio contrastado. Entonces, ¿qué vamos a ver en la mayoría de estas radiografías? Vamos a ver zona de distensión, ya sea localizada en caso de obstrucción duodenal o difusa en caso sea obstrucción de colon o ano imperforado. Aquí en esta imagen podemos ver una obstrucción intestinal completa y también lo que podemos ver es que se están mostrando las asas del intestino delgado totalmente dilatadas y hay ausencia del aire de lo que sería el colon que debería estar en forma periférica en un niño que había sufrido previamente un procedimiento de LAT para la malrotación. En la imagen B se ve una radiografía abdominal con el paciente de pie que tiene los niveles hidroaéreos en las asas
intestino delgadas, dilatadas, ¿no? Y ausencia de gas en lo que sería el intestino grueso. En este caso vemos el signo de la doble burbuja, que es típico de obstrucción duodenal, que sería ubicada en esta parte. También tenemos la enterocolitis necrotizante, que prácticamente es la distensión aérea difusa, va a haber neumomatosis intestinal y va a haber pérdida de la distribución simétrica, ¿no? Y entonces, ¿qué tratamiento debemos seguir? Pues debemos tener en caso de sea atresia duodenal, la cirugía es necesaria más no urgente si es menor a 48 horas. Si se logra descomprimir con la sonda nasogástrica y el líquido intravenoso. Lo que sí, la malrotación y vólvulo del intestino medio requieren una cirugía de urgencia para proceder a la separación de la banda del haz con un pronóstico excelente si se realiza de forma oportuna e inmediata. Entonces, tenemos el manejo prequirúrgico. Se estabiliza al recién nacido, se le toma la temperatura corporal, se hidrata parenteralmente, se realiza la profilaxis antibiótica y se hace una previa instauración de sonda nasogástrica para la descompresión de la presión intraabdominal, ¿no? Debido a los fluidos, también se le puede colocar otro tipo de sondas para la descompresión, sea de gases, de orina. También en los exámenes de laboratorio se tiene que medir lo que es la glicemia, las pruebas de coagulación, el nivel de ácido base y los electrolitos plasmáticos. En el propio procedimiento y bajo anestesia general, el objetivo es identificar la zona obstruida. Claramente con los exámenes auxiliares, la identificación también ha de haber sido previa, ¿no? Proceder a la resección y lo que se debe asegurar es el tránsito intestinal, ya sea en la propia cirugía o luego mediante una forma secundaria. Entonces tenemos dos opciones, la anastomosis intestinal y la ostomía transitoria. La primera es la unión de los dos segmentos intestinales, ya que debemos tener en cuenta que tengan un diámetro similar entre la zona colapsada y dilatada. ¿Por qué? Porque esto nos permite una mejor anastomosis y que no haya riesgo de recidiva o de complicaciones. En la segunda, al haber mucha diferencia de diámetro, se realiza una ostomía transitoria, es decir, se deja para un segundo momento la anastomosis intestinal definitiva, ¿no? En caso de ano imperforado, se tiene que formar un neoano o colostomía transitoria de 2 a 6 meses hasta que termine todo ese procedimiento. Y en la enfermedad de Hirschsprung se debe resecar el segmento del colon que no presenta movimiento y hacer colostomía transitoria y luego hacer la posterior anastomosis intestinal. Respecto a la cirugía de una obstrucción intestinal, como observamos en la imagen, a la izquierda se observa lo que sería una atresia, en el centro se observa la propia anastomosis intestinal ya realizada y a la derecha se observa la atresia duodenal operada por laparoscopía. Estas serían las referencias bibliográficas y muchas gracias.